El día que Valeria se marchó de la casa, nadie lo vio venir, aunque todos lo presentían. Las paredes altas de la mansión guardaban desde hacía años una tensión que no cabía en los cuadros ni en los silencios prolongados durante la cena. Alejandro, su esposo, era un hombre de presencia imponente, no solo por la altura de sus hombros o el timbre grave de su voz, sino por la forma en que ocupaba cada espacio, cada conversación, cada decisión. Todo giraba a su alrededor. Así había sido al principio, cuando Valeria creyó que esa fuerza significaba protección. Con el tiempo, entendió que también podía convertirse en sombra. Aquella mañana, Valeria bajó las escaleras con una maleta pequeña. No lloraba. Tenía los ojos secos, como si hubiera llorado durante meses antes de reunir el valor necesario para marcharse. En la cocina, Marta, la empleada, preparaba el desayuno como todos los días. Escuchó el sonido de las ruedas contra el mármol y levantó la vista. Sus miradas se cruzaron unos segundos, suficientes para entender que algo definitivo estaba ocurriendo. «Me voy, Marta», dijo Valeria con una voz extrañamente serena. Marta dejó la cuchara suspendida en el aire. Quiso decir tantas cosas que no dijo nada. Valeria tomó una última bocanada de aire, miró alrededor como quien se despide de una vida entera, y salió sin mirar atrás. A los pocos minutos, el rugido del auto alejándose rompió el silencio. Alejandro aún dormía. Cuando él despertó, la casa ya se sentía distinta. Desayunó sin notar la ausencia hasta que entró al dormitorio y encontró el armario de Valeria casi vacío. No hubo una carta, ni una nota, ni un reclamo final. Solo el espacio abierto donde antes colgaban sus vestidos. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo parecido al desconcierto. Durante los días siguientes, su enojo fue creciendo como una marea oscura. Se preguntaba cómo había sido capaz de marcharse sin explicaciones, sin una discusión final. Para él, Valeria había sido siempre demasiado sensible, demasiado frágil. Jamás se le ocurrió que esa fragilidad fuera, en realidad, cansancio. Marta observaba todo desde la distancia que su trabajo le permitía. Había llegado a esa casa 10 años atrás, cuando todavía era una chica tímida que necesitaba ese empleo para ayudar a su madre enferma. Con el paso del tiempo, la mansión se volvió su segundo hogar, aunque muchas noches se preguntaba si realmente pertenecía a ese lugar. Conocía los silencios de Valeria, los cambios de humor de Alejandro, las discusiones apagadas detrás de puertas cerradas. Sabía más de esa pareja de lo que ellos imaginaban. Alejandro comenzó a regresar tarde, más irritable que nunca. A veces, bebía solo en el despacho, mirando la ciudad desde la ventana como si buscara allí una respuesta. Marta subía con cautela para dejarle una bandeja con café o con algo de comida. Él apenas la miraba, pero su presencia parecía, de algún modo, ordenarle el caos por unos minutos. Una noche de lluvia intensa, el sonido de un trueno sacudió la casa. Marta subió con una manta por temor a que se quedara dormido en el sillón del despacho. Cuando entró, lo encontró con la cabeza apoyada en la mano, los ojos cerrados, el ceño fruncido. Por primera vez lo vio vulnerable, más parecido a un hombre cansado que al dueño del mundo que siempre aparentaba ser. «Se va a resfriar, señor», dijo con suavidad. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. La miró como si tardara unos segundos en reconocerla. «Déjala ahí», respondió, señalando la manta. Marta la colocó sobre sus hombros con cuidado. En ese gesto sencillo, casi automático, hubo una cercanía nueva, discreta, inesperada. Alejandro notó el perfume leve de jabón, la calidez de unas manos que no exigían nada. «Valeria nunca se preocupaba por estas cosas», murmuró él sin mirarla, como si hablara con la lluvia. Marta tragó saliva. Sabía que no debía responder, pero la confesión flotaba en el aire, pidiéndole una palabra que no sabía si estaba autorizada a dar. «A veces la gente se cansa de preocuparse sola», dijo al fin. Él la miró entonces con atención, como si recién en ese instante se diera cuenta de que Marta era una mujer adulta, con voz, con opinión, con una vida que no giraba únicamente en torno a limpiar y servir. Desde esa noche, algo empezó a cambiar sin que ninguno de los dos lo nombrara. Alejandro comenzó a buscar pretextos para hablar con ella, le preguntaba por recetas, por su madre, por cómo había sido su infancia.
Marta se sorprendía de verse respondiendo, riendo incluso, contando cosas que casi nadie conocía. Con él, extraño paradoja, se sentía escuchada. Los días se volvieron más largos y menos pesados. Alejandro parecía diferente, menos explosivo, más callado, a ratos incluso amable. Marta, por su parte, luchaba contra una sensación que le crecía en el pecho como una inquietud prohibida. Cada vez que él la miraba un segundo de más, algo se desordenaba dentro de ella. Una tarde, al ordenar el antiguo invernadero, un espacio que Valeria había usado poco y nada en los últimos años, Marta encontró a Alejandro sentado entre plantas secas y macetas olvidadas. Tenía una botella a medio terminar a su lado. Aquí veníamos al principio, dijo sin mirarla. Valeria decía que algún día lo llenaría de flores. Marta observó las paredes de vidrio manchadas por el polvo. Imaginó a una Valeria joven, ilusionada, haciendo planes. Todavía podría llenarse, murmuró. Alejandro soltó una risa breve, sin humor. Ella ya no está. Marta sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y una culpa que no sabía explicar. Se acercó despacio, se sentó frente a él. A veces los lugares no mueren cuando la gente se va, dijo. Solo esperan. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo bajar la vista. El silencio que se formó entre ambos no era incómodo, sino cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Desde aquel día, el invernadero se convirtió en un refugio compartido. Limpiaron juntos, arrancaron plantas secas, trajeron nuevas macetas. Trabajaban lado a lado, riendo a veces de sus torpezas. Alejandro, acostumbrado a mandar, aprendía a seguir indicaciones. Marta, acostumbrada a obedecer, se permitía corregirlo con naturalidad. Una tarde, al estirarse para alcanzar una maceta alta, Marta perdió el equilibrio. Alejandro reaccionó instintivamente y la sostuvo por la cintura. Sus cuerpos quedaron demasiado cerca. Marta sintió el latido de su propio corazón volverse torbellino. Alejandro no la soltó de inmediato. Sus miradas se cruzaron con una intensidad que los dejó sin aliento. Perdón, susurró él, sin moverse. No pasa nada, contestó ella, sin retroceder. Durante un segundo interminable, el mundo pareció detenerse. Luego, Marta dio un paso atrás. Alejandro dejó caer lentamente los brazos. Ninguno dijo nada más, pero ambos supieron que una línea invisible había sido cruzada. Esa noche, Marta casi no pudo dormir. Se preguntaba en qué momento había dejado de verlo solo como su jefe. Pensó en Valeria, en su huida silenciosa, en la casa vacía que había dejado. Una parte de ella sentía que estaba ocupando un espacio que no le pertenecía. Otra, mucho más honesta, reconocía que hacía tiempo nadie la miraba como Alejandro la había mirado en ese invernadero. Él tampoco durmió. Se reprochaba ese impulso, ese deseo inesperado que le despertaba una mujer a la que durante años apenas había notado. Se decía que era solo soledad, solo necesidad. Pero algo más profundo se agitaba en su interior, algo que no quiso analizar. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios densos. Ya no hablaban con la misma naturalidad. Las miradas se esquivaban, los roces accidentales se evitaban con cuidado excesivo. Sin embargo, esa distancia forzada solo hacía crecer lo que ninguno quería enfrentar. Una tarde, mientras Marta barría el pasillo principal, Alejandro bajó las escaleras con pasos lentos. Se detuvo frente a ella. Durante varios segundos, ninguno habló. Marta, dijo al fin, yo. Ella levantó la vista, nerviosa. No debería, continuó, pero no terminó la frase. Tal vez no, respondió ella con honestidad, pero tampoco podemos fingir que no pasa nada. Alejandro apretó los labios. En su rostro se mezclaban la culpa, el deseo y una tristeza antigua. Valeria se fue porque yo era demasiado, dijo, casi como una confesión. Siempre demasiado. Marta lo escuchó sin juzgarlo. A veces uno no puede con tanto, dijo ella. Ni con lo bueno ni con lo malo. Él dio un paso hacia ella. Luego otro. ¿Y tú? Preguntó. ¿Puedes? Marta sintió miedo, pero también una extraña calma.
Había pasado años adaptándose a voluntades ajenas, cediendo, aguantando. En ese instante, el contacto de su mano en el rostro de Marta fue apenas el inicio de una tormenta silenciosa. Ella abrió los ojos despacio, consciente de que ese gesto sencillo había roto una barrera que parecía eterna. Alejandro retiró la mano como si se hubiera quemado, dando un paso atrás. El eco de lo que estaba a punto de suceder lo asustó más de lo que quiso admitir. Esto está mal, dijo con la voz tensa. Marta apoyó la escoba contra la pared. Sus manos temblaban, pero no bajó la mirada. Muchas cosas ya estaban mal antes de nosotros, respondió. Alejandro no supo qué decir. Giró sobre sus talones y se marchó por el pasillo, dejando detrás un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Marta permaneció inmóvil varios segundos, escuchando el sonido de sus pasos alejándose, sintiendo en la piel el calor de esa caricia que aún parecía latir. Durante los días siguientes, la casa volvió a llenarse de distancia. Alejandro evitaba cruzarse con Marta, ella ajustaba sus horarios para no encontrárselo a solas. Ambos seguían cumpliendo con sus rutinas, pero todo tenía ahora un peso distinto. Cada mirada furtiva, cada roce involuntario en la cocina o en las escaleras, parecía un recordatorio de aquello que se negaban a enfrentar. Una tarde, una mujer elegante apareció en la entrada de la mansión. Marta estaba limpiando el recibidor cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Valeria. Estaba más delgada, con el cabello recogido de otra forma, vestida con una sencillez que no le conocía. Por un momento, Marta sintió que el corazón se le detenía. «Hola», dijo Valeria con una calma sorprendente. «Vengo a buscar unas cosas que olvidé». Marta sintió, nerviosa. «Claro, pase». Mientras Valeria avanzaba por la casa, observando cada rincón como quien revisita una vida pasada, Marta sintió una culpa espesa apretándole el pecho. No había hecho nada todavía, se repitió, pero aún así se sentía como una intrusa. Alejandro bajó las escaleras y se quedó inmóvil al ver a su esposa frente a él. Durante un largo momento se miraron en silencio. «No sabía que vendrías», dijo él. «Yo tampoco sabía que vendría», respondió ella. Simplemente, sentí que era el momento. La tensión era palpable. Marta se retiró discretamente hacia la cocina, pero dejó la puerta entreabierta sin querer, con una inquietud difícil de explicar. «Te ves diferente», murmuró Alejandro. «Tú sigues siendo el mismo», respondió Valeria sin dureza. «Y por eso me fui». Esas palabras lo golpearon más que cualquier reproche. Él apretó los puños. «Nunca entendí por qué huiste sin decir nada». «Porque contigo nada se hablaba, Alejandro», dijo ella con voz firme. Todo se imponía. Incluso el amor. Un silencio incómodo los rodeó. Valeria subió a recoger algunas cosas y, al pasar por la cocina, se cruzó con Marta. Se miraron apenas un segundo, lo suficiente para que Valeria notara algo extraño en sus ojos. «Gracias por cuidar la casa», dijo Valeria con amabilidad. «Sé que no debe ser fácil». «Hago lo que puedo, señora», respondió Marta con un hilo de voz. Valeria sonrió levemente, como si comprendiera algo más de lo que decía en voz alta. Tomó sus cajas y se marchó sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el pecho de ambos como un final definitivo. Esa noche, Alejandro buscó a Marta. La encontró en el invernadero, regando las plantas nuevas que habían sembrado juntos. Se quedó observándola en silencio unos segundos. «Mi esposa ha venido hoy», dijo al fin. Marta asintió sin girarse. «Lo sé. La vi». Alejandro avanzó hasta quedar frente a ella. «Me ha dicho cosas que no quería oír». «A veces es lo único que necesitamos», respondió Marta con suavidad. Él la miró con los ojos cansados. «Tú no me miras como ella me miraba al final». «Porque yo no cargué con tus sombras durante años», dijo Marta con honestidad. «Solo veo lo que eres ahora». Esas palabras lo desarmaron. Dio un paso más hacia ella, con cuidado. «No quiero esconderme más». Marta levantó la vista. El miedo seguía ahí, pero ya no gobernaba. «Entonces no lo hagas», susurró. Esta vez no hubo dudas. Alejandro la abrazó con una mezcla de necesidad y ternura contenida.
Marta apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo cómo su respiración al fin se acompasaba con la suya. No hubo besos esa noche, solo un abrazo largo, sincero, que decía más que cualquier promesa. A partir de entonces, la relación entre ellos cambió de forma inevitable. Ya no fue solo silencio ni miradas reprimidas. Empezaron a hablar de lo que sentían, aunque aún les costara ponerle nombre. El respeto con el que Alejandro comenzó a tratarla sorprendió a Marta. No había órdenes, ni imposiciones, ni ese peso antiguo que había llenado la casa durante años. Un día, Alejandro anunció que vendería parte de sus negocios y reduciría su ritmo de trabajo. Marta lo miró incrédula. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansado de ser solo lo que represento, respondió. Y porque quiero aprender a ser alguien distinto contigo. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella, un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Sin embargo, no todo era sencillo. Los rumores comenzaron a circular entre el personal de servicio. Miradas, susurros, juicios silenciosos. Marta empezaba a sentir el peso de esas voces ajenas. Alejandro, por primera vez, no las ignoró. Si esto te hace daño, me detengo, le dijo una noche. Marta lo miró con los ojos humedecidos. No quiero esconderme, respondió. Pero tampoco quiero ser alguien a quien todos señalan. Alejandro tomó una decisión entonces. Reunió al personal y habló con honestidad. Sin detalles innecesarios, explicó que su matrimonio había terminado hacía tiempo y que Marta no era culpable de nada. Algunos entendieron, otros no. Pero por primera vez, él no dejó que ella enfrentara sola el peso de su historia. Con el paso de las semanas, comenzaron a salir de la casa, a caminar por la ciudad sin esconderse. No se presentaban como pareja, pero tampoco fingían distancia. En esas salidas, Alejandro descubrió una versión de sí mismo que desconocía, más ligera, menos autoritaria. Marta, por su parte, empezó a creer que su vida podía ser algo más que obedecer. Una noche, mientras caminaban cerca del río, Alejandro se detuvo de pronto. Tengo miedo, confesó. De volver a ser como antes. Marta tomó su mano. Yo también tengo miedo, dijo. Pero no quiero seguir viviendo solo para evitarlo. Se besaron entonces por primera vez, sin culpa, sin prisa. El beso fue suave, cargado de todo lo que habían contenido durante tanto tiempo. El regreso de Valeria, meses después, sacudió de nuevo los cimientos. Volvió no por reconciliación, sino por papeles pendientes. Encontró a Alejandro distinto, menos imponente, más humano. Encontró a Marta más segura, más erguida. Ahora entiendo por qué te fuiste, le dijo Alejandro una tarde, a solas en el jardín. Yo también, respondió ella. Y ahora entiendo por qué te quedaste. Valeria cruzó una última mirada con Marta antes de marcharse definitivamente. No hubo odio en sus ojos, solo una aceptación tranquila. La casa, con el tiempo, dejó de ser un lugar de sombras. El invernadero floreció de verdad. Marta ya no se sentía una visitante en su propia vida. Alejandro aprendía, a trompicones, que no todo debía ser grande, dominante, imposible de abarcar para ser valioso. Y aun con todas las dudas, los miedos y las miradas ajenas, ambos supieron que esa historia que nació entre silencios y culpas empezaba, por primera vez, a sentirse como una elección verdadera.